Hola, bienvenidos a la segunda parte de esta lección número 60. Vamos a ver este último ejemplo de justificación de por qué este enunciado es cierto. Pues mire, lo primero que yo noto entre esta fracción que me da en el lado izquierdo de esta igualdad y esta es que yo he cambiado signos. Así que usted debe sospecharse que aquí también, al igual que en el último ejemplo que discutimos en la primera parte, se está aplicando el teorema de signos de una fracción. Y efectivamente, fíjense que es así. Porque note que los cambios que han ocurrido en los signos es que lo cambié al frente, ¿ves? Ahora aquí no es negativo sino positivo, y lo cambié en el numerador. O sea que hice dos cambios de signos, tal como permite el teorema de signos de una fracción, específicamente al frente y en el numerador. Y ese es el primero de los tres cambios de signos que permite el teorema de signos de una fracción. Así es que la justificación para esa igualdad es el teorema de signos de una fracción, específicamente el primero de los cambios que permite ese teorema. Que repetimos, es al frente de la fracción, míralo aquí, y en el numerador. ¿Ves? Así que ahí tiene la justificación para esa igualdad. Vamos a ver esta definición que nos presenta otro concepto importante en cuanto a los números racionales. Vamos a dar un número A entero y B sobre C una fracción común propia. Recuerde que eso quiere decir que el valor absoluto del numerador va a ser estrictamente menor que el valor absoluto del denominador. ¿Dónde la C, el denominador de esa fracción común propia, va a ser positivo? Recuerde que una fracción puede tener el denominador de negativo, lo hemos visto en algunos casos, ¿verdad? Pero en particular aquí voy a querer que el denominador sea positivo, mayor que 0. Si no lo fuera, como vamos a ver un ejemplo ahorita, tenemos esta herramienta del teorema de signos de una fracción, que yo puedo cambiar el signo de varias formas en una fracción. Bueno, entonces mire, si yo sumo este número entero más esa fracción propia, eso lo puedo escribir de esta forma: el número entero más la fracción propia B sobre C. Y eso se llama un número mixto. Un número mixto. Bueno, por ejemplo, mire, si yo tengo el número 1, vamos a ponerlo un poco más centralizado, y la fracción propia 2/5, eso es un número mixto. Y en particular, eso es una forma corta de escribir la suma de ese 1 más esa fracción 2/5. Por eso es que eso es un mixto. Este que está aquí también es un mixto, porque fíjense que esto es el negativo de la suma del 2 más la fracción propia 1/6. Y claro, recuerde que aplicando un teorema que vimos en el caso de los números enteros, eso es el negativo del 2 más el negativo del 1/6. Así que ese es un mixto, porque es un número entero y una fracción propia al lado. Este que está aquí no es un mixto, porque es un número entero, pero la fracción que está al lado no es propia. Porque fíjese que el valor absoluto del numerador es más grande que el del denominador. Así que eso no es una fracción, ese no es un mixto. Ahora, fíjese que esa fracción impropia, el 5/3, yo podría hacer lo siguiente con ella. El 5 lo expreso como la suma de 3 más 2, lo cual es correcto, ¿verdad? Sobre el denominador 3. Y entonces esta suma de arriba con ese denominador yo lo puedo escribir como una suma de fracciones. La suma de la fracción 3 sobre 3 más 2 sobre 3. ¿Se fija? Si yo fuera a buscar la suma de estas dos fracciones, como ya tienen denominador común, haríamos una sola fracción con ese denominador común 3 y sumábamos los numeradores 3 más 2. ¿Ves? O sea que fíjense que esto lo puedo escribir así, porque esta suma es eso mismo. Ahora, 3 sobre 3 eso es un 1. Recuerden que cualquier número dividido entre el mismo hay un teorema que nos dice que eso da 1. Más estos 2/3. Por lo tanto, el 4 y 5/3 yo lo puedo escribir como el 4 y en vez de más 5/3, ¿verdad? En vez de más 5/3, puedo escribir lo que es 5/3, que es 1 más 2/3. Ahora, si yo asocio el 4 más el 1 y lo sumo, eso me da 5 más 2/3, pues 5 y 2/3. Y ahora, este número que está aquí, que es igual al que yo le daba, que no era un mixto, este número que está aquí sí es un mixto ahora, ¿ves? Porque es un número entero y una fracción propia. El valor absoluto del numerador es más pequeño
que el valor absoluto del denominador. ¿Ves? O sea que fíjese que un número que parece un mixto y no lo es, yo lo puedo transformar en un mixto, un número entero más una fracción propia. Bueno, este procedimiento que yo hice aquí, fíjese que hay otra forma más que usted conoce para hacerlo mejor. Mire, si yo cojo el 5 y efectúo la división del 5 entre el 3, ¿verdad? Porque recuerde, esta fracción significa el 5 dividido entre 3. Si yo divido el 5 entre 3, mire, 5 entre 3 da 1, porque el 3 cabe una vez en el 5. Y 1 por 3 es 3 y al restar da 2. Pues fíjense que entonces el 5 tercios yo lo puedo escribir como el cociente, que es el 1, más el residuo, que esto se le llama el residuo, recuerden su aritmética, sobre el 3. 1 y 2 tercios, ¿ves? O sea que fíjense que el 5 tercios, en vez de yo transformarlo de esta manera hasta llegar a 1 y 2 tercios, lo puedo buscar, transformar de esta otra. 5 tercios es 1 y 2 tercios. ¿Ves? Y tengo lo mismo. Así que de ahora en adelante, si usted tiene que cambiar una fracción impropia a una fracción propia, ¿ves? Pues entonces hace este proceso en vez de este. Lo puede hacer, pero es más sencillo este que ya usted conocía de su aritmética. Lo quisimos hacer así para que usted viera la aplicación de la, por ejemplo, de la suma de fracciones homogéneas que hemos visto aquí, etc. Muy bien. Bueno, vamos a considerar este mixto. A y B sobre C. Entonces, bueno, recuerde que eso es una forma corta de escribir la suma del número entero A más la fracción propia B sobre C, ¿verdad? Recuerde que eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que A más B sobre C es esto. Así que si yo le doy esto, míralo aquí, yo lo puedo escribir como esto, A más B sobre C. Ahora esta A yo la puedo escribir sobre 1, por un teorema que nos dice que cualquier número yo lo puedo escribir sobre 1, cualquier número racional, en particular entero, porque ese número A, recuerde que es entero, lo puedo escribir sobre 1, más B sobre C. Así que fíjense que tengo aquí una suma de dos fracciones. Y recuerde que para usted poder sumar fracciones necesita que sean homogéneas, que tengan el mismo denominador. Así que tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre 1 y C. Pero recuerde que, repasamos aquí, como bien dijimos, que hay un teorema entre los problemas de los apuntes sobre los números racionales que dice que el 1 y cualquier otro número es relativamente primo. Así que si el 1 y el C son relativamente primos, el mínimo común múltiplo, cuando ocurre eso, de los dos números que son relativamente primos, es el más grande de ellos, ¿verdad? Así que en este caso, más bien es el producto de ellos, perdón, es el producto de ellos. Y si yo busco el producto de 1 y C, el resultado es C. Así que fíjense que yo trato de escribir voy a escribir las dos fracciones que quiero sumar sobre el mínimo común múltiplo entre 1 y C, que es C. La segunda fracción ya lo tiene, así que ahí no hay que cambiar nada, no hay que multiplicar esta segunda C por nada, así que arriba tampoco la hay que multiplicarla por nada. Pero este 1, para que se me convierta en C, tengo que multiplicarlo por C. Por lo tanto, el numerador que es la A, también, miren, lo multiplico por la C. Y entonces ahora sí puedo hacer una sola fracción, ya que estoy sumando dos fracciones homogéneas. El teorema de sumas de fracciones dice que puedo hacer una sola fracción con ese mismo denominador. Y el numerador del resultado es sencillamente la suma de los numeradores de las fracciones que estoy sumando. CA más B. Ahora vamos a interpretar este resultado que yo tengo aquí. Fíjese, fíjese. El C claramente es este mismo denominador que está aquí. Ahora, ¿qué es esto que está aquí arriba? CA más B. Pues fíjense, CA es la multiplicación de C, que es el denominador de la fracción que está en el mixto, por A, que es el número entero que está en el mixto. Y a eso fíjense que le sumo la B, que es el numerador de la fracción que está en el mixto. Y eso es lo que hemos dicho aquí. ¿Ven? Que para yo cambiar un número mixto a una fracción impropia, lo que tengo que hacer es, mire, multiplicar el denominador de la fracción por el número entero y a eso sumarle el numerador de la fracción sobre el mismo denominador de la fracción que tiene el mixto. Por ejemplo, mire lo siguiente.
cambia los siguientes mixtos a fracción impropia. Mire este. 3 y 2 quintos. 3 y 2 quintos. Bueno, pues según esta formulita que hemos desarrollado aquí y que nos explican aquí, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Multiplicar el 5 por el 3, que da 15. Y a eso le sumo 2 y da 17 sobre el denominador que está ahí en ese mixto, que es el 5. Y ahí tendríamos la fracción impropia de donde sale, que sale de ese mixto. ¿Sí? Fíjense en este otro. Menos 2 y un sexto. Es un mixto. Pues fíjense que el negativo lo dejamos quieto, al frente. Y entonces pensamos en 2 y un sexto. Y usted dice, 6 por 2, 12, más 1, 13, sobre el denominador que tiene el mixto en la fracción propia que contiene el 6. Y ya tenemos el mixto cambiado a fracción impropia. Miren este tercer ejemplo. Pues aquí multiplicamos el 8 por el 3, que es 24, y le sumamos 5, da 29 sobre el 8. Y ya está. ¿Se fija? Así que usted cambia un número mixto a una fracción impropia. ¿Ok? Y claro, recuerde que si usted tiene la fracción impropia, ¿cómo obtiene el mixto? Pues mire, si usted divide aquí el 17 entre el 5, da 3, 3 por 5, 15, y sobran 2. Pues eso será 3 y 2 quintos. O sea que esto es 3 y 2 quintos, que efectivamente es lo que dice aquí. ¿Cómo será este? Bueno, nos olvidamos del negativo y dividimos 13 entre 6. Da a 2. 2 por 6, 12. Al restar da 1. Así que será 2 y un sexto. Y eso mismo es lo que tenemos aquí, claro. Habría que añadirle el negativo. Porque recuerde que al yo trabajar con esto, me olvidé del negativo. Y ahora se lo añadíamos, ¿ok? El 28 novenos, pues dividimos 28 entre 9. 29 entre 8. Nos da 3, 3 por 8, 24, y sobran 5, así que serían 3 y 5 octavos. Es efectivamente lo que tenemos aquí. Se fija, así es como usted cambia de mixto a fracción impropia y de fracción impropia a mixto. ¿Ok? ¿Qué ocurriría si usted tiene esto? Fíjense que aquí tengo una suma de un número entero y una fracción, pero la fracción tiene el denominador negativo. Pues mire, por el teorema de signos de una fracción yo puedo cambiar el signo en el numerador y en el denominador. Y ya lo tengo positivo, ¿se fijan? Ya tengo el denominador positivo. Y ahora efectúo esa recta, esa suma más bien, pensando que el 5 está sobre 1. El denominador común claramente es 3, porque 1 y 3 son relativamente primos, así que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de 1 por 3 que está ahí. La segunda fracción ya lo tiene, se queda igual. Y la primera fracción, como el 1 hay que multiplicarlo por 3, el 5 también se multiplica por 3 y da 15. Así que será 15 más negativo 2, 13 sobre 3. Y entonces, ¿cómo yo cambio 13 tercios a mixto? Pues dividimos 13 entre 3, 4 por 3, 12 y sobra 1. Así que da 4 y un tercio. Así que fíjense que el resultado de esta suma me da este mixto 4 y un tercio. Y fíjense cómo yo pude cambiar el negativo del denominador a positivo aplicando el teorema de signos de una fracción, cambiando el signo arriba en el numerador y en el denominador a positivo. Con esto terminamos esta lección número 60. Nos vemos en la próxima.